Literalidad versus síntesis. ¿Qué tan claro o qué tan enigmático debe ser un logotipo? ¿El icono que se escoge es un elemento caprichoso o es un elemento que da cuenta del sector comercial o del producto que se está vendiendo? Eso lo vamos a ver en esta clase de literalidad versus síntesis. Vamos a evaluar qué tan fácil o qué tan directo tiene que ser la relación que se tiene de la iconografía con el negocio en cuestión. Entonces, para eso tengo estos cuatro iconos, esos cuatro identificadores de primera mano. Lo primero que se me ocurre lo he anotado debajo de cada uno de ellos cuando los veo, o la asociación directa que uno podría llegar a pensar. Resulta que el primero, como es un bigote, puedo llegar a pensar que eso es una barbería. El segundo, como es como una llama, una especie de fuego, pienso que tal vez es algo relativo a bomberos o a algo que es inflamable. El tercero es como una concha, entonces podría llegar a ser algo de mariscos. Y el último es una manzana, posiblemente sea una empresa que vende frutas y verduras. Pues resulta que nada más alejado de la realidad, nuestro bigote representa a Rappi, una corporación que se encarga de la mensajería de alimentos y demás menesteres. Por el otro lado tenemos la llama que pertenece a Tinder, una aplicación para encontrar la pareja ideal y de citas románticas. Luego tenemos esta concha, que es la concha de Shell, representa el mundo de las gasolineras, o es una gasolinera como tal. Y por el último, la tan conocida manzana de la que ya hemos hablado de Apple, de dispositivos tecnológicos y demás. Entonces, si se dan cuenta, hay una asociación muy diferente a la asociación inicial que se tiene con un icono. De ahí que nos borremos la idea de que necesariamente nuestro icono tiene que ser lo que nosotros vendemos. Porque si fuera así, hablaríamos de que este pingüinito es el icono de alguna asociación protectora de pingüinos o de asociación protectora de la Antártida o algo que tenga que ver con películas de pingüinos. Pues resulta que no, es el icono oficial de Penguin Books, una de las editoriales más importantes del planeta en cuanto a novelas se refiere. Y si se dan cuenta, la asociación que se tiene no necesariamente está dada con el sector comercial. De ahí que la literalidad en los logos está más bien mandada a recoger. No necesariamente tenemos que utilizar lo que nuestra empresa es en el logo. El logo puede ser cualquier otra cosa. De hecho, muchas veces lo que mejor funciona es irnos al polo opuesto, es decir, hacerle una vuelta a nuestra cabeza y decir, ¿qué sería lo más extraño que podríamos encontrar en esta categoría? ¿Y por qué? Justamente porque un logo tiene que identificar. Y cuando encontramos gasolineras, por ejemplo, que todas muestran tanques de gasolina, que todas muestran tal vez solo letras, ¿qué tal que hay una gasolinera que sea una concha? Pues es la gasolinera que se diferencia de las demás y que más fácil se identifica. ¿Por qué? Porque tiene un símbolo extraño a la categoría. Y es ahí donde la literalidad va a jugar siempre en contra. Y no es todos los casos. Por ejemplo, este es el icono de una campaña que se hizo para que se diera comida natural a los cerdos. Y aquí sí que justamente el hecho de colocar los cerdos en la manzana es mucho más diciente y es mucho más concreta porque responde a una campaña en específico. Sin embargo, en general vamos a tener siempre la idea de que nuestro icono va a tener que ser muy diferente tal vez a la categoría para lograr una mejor identificación. Y aquí vamos a lograr o vamos a adentrarnos en una premisa y es que un logotipo o un logo debe ser distintivo y simple a la vez. Distintivo en tanto que se tiene que diferenciar de los demás, pero tiene que ser lo suficientemente simple para que nosotros no podamos aprender en nuestra mente muy rápidamente. De ahí que vamos a tener una balanza entre lo distintivo y lo simple, comprendiendo que lo distintivo muchas veces es un factor diferencial. Ya lo vimos en el ejemplo de móvil, la O de color. En este caso es el Victorian and Albert Museum, pero vemos que la diferencia o lo distintivo que tiene este identificador, que a pesar de que es muy simple y concreto, es que se ha hecho un trabajo en la morfología de las letras para que haya un factor de exclusividad. Es decir, acá hay una B, hay una ampersand y hay una A, pero cada uno está ligado de tal manera que responde a un elemento de identificación distintiva. Y algo como un banco que tiene un símbolo totalmente claro y concreto, que cualquier persona debería aprenderse de una manera muy, muy rápida. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando hablamos de distintivo, no necesariamente tiene que ser complejo. Y cuando hablamos de simple, no necesariamente tiene que ser obvio. Recuerda que simple no es colocar un zapato para una zapatería, ni distintivo es colocar un logo lleno de adornos. Cuando hablamos de distintivo, hablamos de algo, de un elemento característico y diferencial. Y cuando hablamos de simple, hablamos de una forma que sea lo suficientemente concreta para que pueda ser rápidamente aprendida en nuestra memoria. Entonces acá tenemos nuestra escala, desde lo distintivo hasta lo simple. El logo más simple que podríamos acá encontrar sería el de Apple y el logo más distintivo podría ser acá el de esta cebra. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos logos intermedios que juegan entre lo distintivo y entre lo simple. No tiene que ser ni el más simple ni el más distintivo, pero puede estar siempre en esta escala. Y es que hay una tendencia clara al reduccionismo. Cada vez los logos buscan ser más claros y más concretos. Hay tendencias que se vienen marcando desde los 70 hasta la actualidad. En los 70 había una tendencia muy clara a tener logos planos. Y resulta que esa tendencia, con el paso de los avances tecnológicos, comenzaron a mutar a logos más llenos de volumen. Esos llenos de volumen estaban dados justamente por efectos que daban las mismas interfaces, las mismas posibilidades de creación mediante nuevas tecnologías. Entonces habían logos 3D, logos cristalizados, logos con textura, logos con brillos y demás. Sin embargo, después vuelve a haber un cambio y es que se vuelve a transformar el entorno de los logos porque se comienzan a hacer logos planos. Estos logos planos que ya se venían trabajando en la década del 70 están dados es por la relación que se tiene con las interfaces. Cada vez se busca que haya una tendencia de marcas planas, de fácil identificación y de fácil recordación. Por eso cada vez que nos sentamos a desarrollar un logotipo, no necesariamente tenemos que pensar en que tenemos que saber cómo hacemos para que este logotipo se vea atractivo, sino cómo hacemos para que este logotipo se vea simple, concreto y cumpla con la función para la cual fue diseñado. Pasa en la industria tecnológica, pero también pasa en la industria automotriz. Cada vez los logos en la industria automotriz se busca que sean más planos y más simples. Citroën ha cambiado, Opel ha cambiado y Audi ha cambiado para buscar cada vez logos más concretos y más simples que se adapten a cualquier plataforma. Ya no se piensa solamente en el emblema del vehículo, se piensa en la web de la marca, se piensa en la aplicación que vas a tener de la marca, se piensa en la papelería, se piensa en las piezas comerciales. Entonces, se dan cuenta, cada vez vamos a tener que tener un logo más simplificado que cumpla muchas funciones al tiempo. Y por último, hay algo que es muy importante recordar, y es que no necesariamente necesitamos símbolos. Cada vez es más fácil aprender una palabra que un icono nuevo. Cuando podemos resolver nuestro logo solamente con el desarrollo tipográfico, garantizaremos que cada vez más personas se lo puedan aprender. Justamente es por esa simpleza que se tiene a la hora de diseñar nuestro logo. Entre menos símbolos icónicos necesitemos, mucho más fácil va a ser la aprehensión de ese símbolo. Así que la regla sería, primero reviso si lo puedo resolver solo con texto y si no lo puedo resolver con texto, incluyo un identificador, teniendo en claro que va a ser mucho más difícil que la persona se aprenda un identificador a que se aprenda un texto. Hay que revisar caso por caso. Nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos aprendiendo sobre logos y sobre cómo diseñar logos correctamente.